Bienvenidos, amados hermanos, a este nuevo curso, este curso de consejería pastoral, este curso de teología, de este curso de teología pastoral. Este curso que estamos iniciando el día de hoy consta de 8 sesiones, en la cual nosotros hablaremos de los principios de la consejería bíblica. No es lo mismo ser un consejero desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural, humanista, a ser un consejero bíblico. Todos hemos estado frente a esta situación, cuando alguien llega y nos pide un consejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué me podrías decir? Inclusive cuando una persona conoce que somos creyentes, nos pregunta, ¿y qué te dicen en la iglesia que podemos hacer a esta situación? Precisamente por eso necesitamos tener las bases para dar una respuesta que sea bíblica, no en base a nuestros criterios, no en base a nuestra formación, sino en base a lo que la Escritura dice. Debemos tener muy en cuenta que la consejería debe partir de la Escritura, el conocimiento de la Escritura. Por lo cual quiero invitarles a buscar el libro de la sabiduría. Proverbios capítulo 2. Quiero invitarles a leer conmigo Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Este pasaje dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni conseguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Este pasaje que nosotros leemos nos habla acerca de la importancia de tener el conocimiento de la palabra. La sabiduría, la inteligencia son un resultado del temor de Dios, para que nosotros vivamos conforme a los juicios, a los estatutos, a la dirección del Señor. Por lo cual quiero invitarles a orar para encomendar esta causa a nuestro Señor, que sea Él quien nos dé dirección, palabras sabias, para que podamos aprender y ser edificados en Él. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos porque tú nos has amado, porque tú has tenido en tu gracia ponernos en este momento para aprender de ti. Señor, sabemos que tú eres el Dios de toda sabiduría, de todo consejo, y por tu conocimiento tú nos has dado la tarea de guiar a personas hacia tu camino. Pero Señor, en medio de este camino hay adversidades, hay pruebas, hay luchas en las cuales necesitamos la luz de tu palabra para caminar. Te rogamos, Señor, que tú nos permitas en medio de este curso aprender
reconocer tus verdades y, Señor, que podamos compartir a otros lo que tú nos has dado. En nombre de Cristo Jesús, te rogamos tu dirección y palabras santas y sabias para nuestro pastor Ismael, que nos dará la dirección y la clase en esta ocasión. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, pastor Ismael. Es un gusto, queridos hermanos, saludarles en esta hermosa noche. Hemos iniciado de nuevo nuestro estudio. Desde hace varios meses hemos estado tomando algunos temas que tienen que ver con teología. Y menciono esto porque a veces la gente piensa que la teología es algo subjetivo, algo incomprensible, algo muy elevado. Y en un sentido es elevado porque tiene que ver con el asunto de nuestro Dios. Pero la teología tiene aspectos prácticos por todas partes, incluso cuando podemos mencionar en la teología práctica. Nosotros hemos estudiado algunos cursos como teología del Antiguo Testamento, teología paulina, teología juanina, teología petrina y teología confesional. Bueno, en esta ocasión queremos cerrar el año estudiando teología práctica, la teología práctica, es decir, algo que tiene que ver con cada uno de los creyentes en lo que se refiere a la enseñanza de nuestro Dios. Y entonces podríamos comenzar pensando, ¿qué es la teología práctica? Si comenzamos un poquito técnicos, podríamos decir que es la rama de la teología cristiana, que se centra en las implicaciones cotidianas o modernas en las creencias teológicas cristianas. Entonces es una rama de la teología cristiana. Esa es la teología práctica, pero se centra en cuestiones prácticas, en cuestiones de la vida diaria. La teología no es solamente el volar, el reflexionar, sino el de practicar y el de vivir. Algunos le llamarían teopraxis, teología práctica. Y este pensamiento realmente es muy emocionante porque podemos ir estudiando poco a poco todo lo que tiene que ver con la vida diaria. Recuerden que en algunas ocasiones pensamos que la cuestión teológica es un asunto para los templos, pero hermanos, realmente nunca en el pensamiento de Dios hubo la intención de pensar que la teología era para los templos o la teología era para las escuelas. La teología es directamente una aplicación para la vida diaria. Por esto decimos que la teología práctica es la aplicación de la verdad teológica a toda la vida, a toda la vida. Particularmente, podríamos decir, en el aspecto de nuestro trabajo, en las cuestiones de la iglesia, pero sobre todo en la vida diaria. Es ahí donde la palabra santa va penetrando y va transformando los corazones de la gente. Por eso podemos decir que la teología práctica es el estudio de la revelación de Dios, que ayuda a entender el propósito para la vida diaria. ¿Recuerdan ustedes el salmo que dice, tú me enseñarás y me harás cumplir el propósito para la vida? Y sí, Dios es así. Dios nos mostrará el propósito donde Él quiere que nosotros podamos vivir. Pero cuando hablamos de teología práctica, debemos entender que es todo un marco, es todo un panorama. No es solamente decir teología práctica y comenzamos ya, sino que tiene que ver con aspectos como la homilética, como la hermenéutica. Tiene que ver con aspectos como la educación cristiana, como la cuestión de la ética o la práctica de la vida diaria. Tiene que ver con la apologética, pero sobre todo tiene que ver con la consejería.
Y es en esa parte donde nosotros creemos que es conveniente que podamos trabajar. Incluso en algún momento podríamos decir, vamos a tener un curso de teología apologética, pero no es otra cosa más que teología práctica. O vamos a tener una teología ética desde el punto de vista de Dios. Muy bien, podemos partir ahí, pero también es teología práctica, porque son distintas disciplinas las que se van cubriendo en esta área. Si nosotros pensamos, nos centramos, como en este curso que hablaremos solamente de la consejería, pues también, hermanos, hay ciertas áreas que necesitamos ir cubriendo. Por ejemplo, la consejería familiar, la consejería de la familia, la consejería de la pareja o del matrimonio, la consejería en aspectos infantiles, tanto para la enseñanza de los niños como para centrar a los niños y entender la situación para poderlos aconsejar y que ellos aprendan. Nosotros hemos escuchado un versículo en Proverbios 22:6, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ese versículo realmente es muy importante. Y sí, hermanos, es importante porque es el deseo de Dios de enseñar también a los niños. Hay un versículo también hermosísimo que me gusta, y de los pecados de mi juventud y mis rebeliones no te acuerdes. Y entonces también hay consejería juvenil. Y bueno, esto sería algo muy interesante. Si solamente tomáramos para nuestro curso alguna de esas áreas, con eso podríamos cubrir muchas semanas de estudio bíblico. La cuestión geriátrica, el asunto de la educación, de la consejería para... Normalmente este es un área que no se trata en ninguna parte. Tal vez podamos estudiar algunas cosas que tengan que ver con la familia, con el matrimonio, el asunto infantil, juvenil, pero pocas veces se piensa en los ancianitos, en esas personas que también necesitan ser aconsejadas conforme a la palabra de nuestro Dios. Y el Salmo número 71 es un salmo muy hermoso que en el título se le conoce como el Salmo del Ancianito o el Salmo del Anciano. Sé para mí una roca de refugio donde yo recurra continuamente, dice el salmista, hablando de una edad mayor. Pero la consejería, hermanos, tiene que ver con dos aspectos importantes. La cuestión preventiva. Debe haber consejería en el aspecto preventivo, en el aspecto preventivo. Me gusta la idea de consejería profiláctica. ¿Por qué? Porque necesitamos educar a la iglesia, enseñar a la iglesia, aconsejar a la iglesia, aconsejar a los hermanos, pero antes de que haya un problema o antes de que haya una tragedia. Entonces, esto es muy importante porque la consejería que se da en los púlpitos o la que se debiera de dar en los púlpitos tiene que ver con la consejería preventiva. Los cursos que se dan en las iglesias o en otras plataformas debe ser una consejería preventiva. Porque también encontramos que hay una consejería que tiene que ver con la resolución de conflictos. ¿Qué es mejor? ¿Prevenir o resolver? Por supuesto que es mucho mejor prevenir y entonces la consejería tiene que ver en esas dos áreas, la cuestión preventiva y la cuestión de resolución de conflictos, que creo que será una parte interesante dentro de nuestro curso. Debemos entender la cuestión de la consejería bíblica desde sus orígenes. Vamos a acercarnos a las Sagradas Escrituras y vamos a hacer un recorrido histórico. Yo creo que no es tan exhaustivo como me gustaría, pero voy a tratar de hacer una semblanza de la consejería bíblica. Acompáñenme, por favor. Podemos decir que se ha realizado, la consejería se ha realizado en el recorrer histórico de la iglesia.
La consejería en todo el Nuevo Testamento fue de una función principal. Esto fue muy grande, la iglesia estuvo creciendo por la parte de una consejería bíblica en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué decimos del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos una consejería realmente organizada, bien planteadita a través de las Escrituras. Acompáñenme para caminar en este origen y desarrollo de la consejería. En el Antiguo Testamento, acompáñenme, por favor, y veamos varios aspectos aquí. Por ejemplo, nosotros encontramos que Dios es consejero. Dios aconseja y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras constantemente. Quiero que me acompañen, por favor, al Salmo número 33, versículo 11. Este es un salmo muy hermoso, Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces encontramos, queridos hermanos, que el autor de la consejería es Dios mismo. Dios es conocido en la Biblia como un Dios que da consejo, un Dios que está pendiente de nosotros. Otro pasaje que tiene que ver con esto es Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Aquí está ya. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, queridos hermanos, nosotros vemos el consejo de Dios en Génesis 1:28, cuando los bendijo Dios. En el capítulo 3, versículo 15, 16 y 17, cuando está aconsejando y le está diciendo al hombre y a la mujer las consecuencias de la caída, pero también la forma en la que los va a restaurar, y es Dios quien lo hace. Pero si centramos nuestra atención por un segundito, podemos acercarnos a Génesis capítulo 4, versículo 5. Dios está dando un consejo impresionante a Caín. En el versículo número 5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ya comienza el consejo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú te enseñorearás sobre el pecado, tú lo puedes dominar. Hasta ahí todavía. Versículo número 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto es impresionante. Dios está previniendo, Dios está aconsejando a Caín, porque Dios que sabe y pesa los corazones, Dios que penetra y conoce nuestra vida, sabe que Él se ha ensañado, que se ha llenado de coraje, que ha hecho un berrinche tan grande y Dios le está previniendo antes de la caída. Eso es importante, hermanos. Eso es importante. Porque en una caída, Dios previene todavía antes de que podamos caer. En consejería esto es importante. En el huerto del Edén, entonces es Dios quien aconseja a la primer pareja y aconseja también
en este caso, a Caín. Dios es el centro de la consejería porque Él es el que nos da su consejo y dice la Escritura que su consejo permanecerá para siempre. Dentro de las Sagradas Escrituras también encontramos un personaje impresionante que se llamó Job. Y Job tuvo cuatro amigos y esos amigos se les conocía como consejeros. Incluso Job, en el capítulo número 40, encontramos que desde el 38, 39, 40, encontramos que Job es un anciano del pueblo, que es uno de los que se sienta en las puertas para aconsejar a la gente cuando traían sus problemas. Bueno, ¿por qué acabo de poner a Job antes de Jetro si Jetro está en Éxodo? Porque ustedes saben, queridos hermanos, que Job, el libro de Job, está más o menos en la tercera, cuarta parte de el libro de Génesis. Y quiero que ustedes noten, por favor, el siguiente pasaje de Job. Job capítulo 32. Y ahí vamos a encontrar a Eliud. Y Eliud hace varias cosas que tienen que ver con la consejería. Sabemos que Eliud cometió muchos errores, pero sin embargo encontramos también que aquí hay ciertos principios que se tienen que seguir. Noten por favor 32:11. He aquí, yo he esperado a vuestras razones. Uno de los principios que están notando este pasaje es que Eliud está esperando a vuestras razones. Primero está escuchando. Versículo 11. He escuchado vuestros argumentos. En consejería, primero lo que se tiene que hacer es escuchar. Versículo número 12. Os he prestado atención. Primero se escucha. Se presta la atención necesaria para entender qué es el problema que se tiene. Regreso al versículo número 6 y 7. Respondió Eliud, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de ellos declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y entonces él está tratando de dar aquí la seguridad. Número 1, escucha. Número 2, entiende el problema. Número 3, trata de dar seguridad. Capítulo 33, versículo 6. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. Esto es importante. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. ¿Por qué decimos que esto es importante? Porque él está tratando de dar seguridad a la persona. Pero en el versículo número 12 ya está confrontando. He aquí, en esto no has hablado justamente, y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Hermanos amados, noten por favor esto. Vean ustedes el seguimiento que se tiene entonces en el tiempo de Job, en el tiempo de Génesis. Ya hay consejeros donde se escucha, donde se entiende, donde se da seguridad, donde se confronta, pero también en el versículo 33 dice que ahí se enseña. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré la sabiduría. Entonces, aquí encontramos 5 principios importantísimos que en algún momento podemos explayar, más tarde podemos clarificar, más tarde podemos ampliar.
Pero ya en este momentito, ven ustedes que ya estamos comenzando a entrar en materia y solamente estamos hablando de la cuestión histórica. En Éxodo capítulo 18 dice la escritura que Moisés era un consejero y Moisés está aconsejando a la gente desde muy temprano hasta muy tarde. Llega su suegro y le llama la atención, le dice que lo que está haciendo no está muy bien. Vamos a buscar ese pasaje, capítulo 18 de Éxodo. Lo primero que quiero que ustedes noten es que en el versículo número 12 dice que tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Llega el suegro de Moisés, viene a visitarlo, y entonces lo ve Aarón, lo ven los ancianos del pueblo, le dicen, muy bien, qué bueno que viniste, y entonces hacen una especie de fiesta de recepción. Bueno, tienen su fiesta de recepción para el suegro. Llega el versículo 13 y dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Él era consejero. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y le dice, y Moisés respondió a su suegro, bueno, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Esto es importantísimo, que la consejería tiene que ver siempre con el pensamiento de Dios, es decir, con las sagradas escrituras. No podemos aconsejar de nuestras emociones, ni podemos aconsejar de nuestros deseos. Siempre tendrá que ser con la palabra de Dios. Entonces el suegro en el versículo 17 le dice, no, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti solo, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Ahora Jetro está aconsejando al consejero. Hermanos, esto es importante. Nosotros no podemos sentirnos autosuficientes, incluso debiéramos tener una persona con la que siempre nos acerquemos para pedir el consejo y se puede hacer un trabajo de mentoreo. O puede ser que siempre todo el consejero tenga a alguien que le pueda aconsejar en un momento determinado. Versículo 19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y está tú por el pueblo delante de ellos y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Escoge además tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Pon consejeros. Hermanos, esto es importante. A veces queremos aconsejar o pensamos que solamente el consejo es el consejo que pueda dar el pastor. Pero los líderes también todos los líderes deben ser consejeros. Aunque más tarde hemos de ver que no solamente los líderes son los encargados de la consejería. ¿Cuánto nos gustaría que toda la iglesia aprendiera a aconsejar bíblicamente a los otros compañeros y hermanos de la iglesia? En el tiempo, en el tiempo de los reyes, hay un caso, hermanos, muy sonado, incluso un poco triste, pero vamos a verlo, que se encuentra en segundo de Samuel capítulo 16.
versículo número 23. Dice este pasaje, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Imagínense, queridos hermanos, a este Aitofel. Era consejero de David y después fue también consejero de Absalón. Pero dice el pasaje que era tan bueno en la consejería que consultar a este hombre, hermanos, era como el consejo mismo de la boca de Dios para la gente. Esto es importante, imagínense. Era como si él consultase la palabra de Dios y así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Esto está increíble. Esto está muy bien. Entonces los reyes no solamente tenían un consejero, tenían varios consejeros. En primero de Crónicas 27:32 dice que Jonatán, tío de David, era un consejero entendido. Es 19 y en Esdras 7:14 podemos ver que el rey tenía varios consejeros, varios concejales. Entonces, esto es importante porque la Biblia dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Entonces ya tenemos, la base está en Dios, pero hay principios importantes que tenemos que ir siguiendo. Tercero, encontramos a un Moisés que es el líder, el que debe ser experto en consejería y enseña a los demás para también ser consejeros, pastor y los demás líderes. Y es importante también que se busque de consejeros y hermanos, consejeros expertos, porque mucha gente da consejos, pero da consejos de su corazón, no y de sus emociones y de sus sentimientos, de su propia experiencia o de sus propias circunstancias. Pero la consejería debe ser fuerte, debe ser clara a través de un consejero experto en las sagradas escrituras. Llegamos al libro de los Salmos. Estamos yendo muy rápido sobre esto, pero estamos viendo algunas cosas que son muy importantes. En el Salmo 119, versículo 24, dice así: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Otra vez, pues tus testimonios son mis delicias, pero también son mis consejeros. La palabra de Dios, hermanos, es el consejo principal que nosotros tenemos que tomar. Qué importante es esto. La base de toda consejería tiene que ver con Dios y tiene que ver con su palabra. Avancemos un poquito y en el libro de Proverbios había un grupo de personas que se llamaban Jacamim, los Jacamim, y eran los consejeros, pero en el tiempo de las Sagradas Escrituras, estos eran unos hombres profesionales observando el comportamiento humano. Este grupo de personas eran personas especialistas y entonces veían cómo era el comportamiento de una persona y en base a la forma de ser, hermanos, aplicaban las Sagradas Escrituras. A mí me encantan los proverbios y me encantan precisamente porque tienen una puntería o una dirección del Espíritu Santo para nuestra vida. Imagínense que el capítulo número 1 nos presenta 6 cosas para qué son útiles los proverbios. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
¿Para qué? ¿Para qué los proverbios? Para entender sabiduría, para entender doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, consejo de justicia, consejo de juicio y consejo de equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabias y sus dichos profundos. Entonces todos los proverbios, muchos de ellos de Salomón, pero también de otros personajes muy importantes, y además que los proverbios son no propiamente refranes, pero sí son dichos de su época, dichos concretos, sabios, y que circulaban en esa época. Todo mundo podía conocer esos pensamientos, casi a la forma de los refranes que nosotros conocemos. Y así la gente conocía esto, pero eran palabras que pasaban de generación a generación y eran los consejos que se daban de un padre a un hijo, o eran los consejos que se le daban a alguna persona para que no cayera en situaciones tristes. Si nosotros nos acercamos a Proverbios capítulo 4, 5 y 6, hermanos, ahí se ve cómo un padre le está diciendo a su hijo: ten cuidado con la mujer extraña. Le está dando consejos importantes. En el capítulo 1 le dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces, el libro de los Proverbios son los consejos de un padre hacia un hijo, o de un sabio a cualquier persona que necesite el consejo. Fíjense qué importante. Todos los proverbios son proverbios que tenemos que aprender, porque esos son parte de los consejos prácticos para la vida diaria. Se cuenta que la esposa de Billy Graham, el gran predicador que hace unos años fue llamado a la presencia de Dios, ella sabía los proverbios, los 31 capítulos, versículo por versículo. Entonces ella, para la consejería bíblica, era muy buena, era fenomenal, porque conocía los principios de la Sagrada Escritura y sabía todos los proverbios uno por uno, versículo por versículo, 31 capítulos. Imagínense qué interesante si nosotros pudiésemos aprender el libro de Proverbios uno por uno, y tendríamos todo un almacén, todo un acervo de consejo bíblico para la gente que necesita. Aunque debemos de saber que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil precisamente para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es toda la Escritura, pero ahora estamos hablando de los proverbios. Daniel fue un gran consejero. ¿Ustedes recuerdan aquello de los reyes que eran los magos de Oriente? Hermanos, esto se desprende del libro de Daniel. La palabra mago significa experto, significa magistrado, significa maestro. Entonces, en el libro de Daniel encontramos que Daniel se convierte en el consejero para 4 reyes: para Nabucodonosor, para Belsasar, para Darío y para Ciro. Y esto diríamos, qué bueno que vemos eso en la Escritura, pero también encontramos, por ejemplo, a un Isaías que también es consejero de cuatro reyes. Imagínense que nuestros pastores, nuestros hermanos de iglesia, pudieran ser los consejeros de los políticos, por ejemplo, o de los médicos,
o de los psicólogos, o de los arquitectos, o de los maestros. Hermanos, esto es lo que debiera ser. Entonces, nosotros, en base al oficio donde Dios nos colocó, hermanos amados, debemos ser los consejeros, pero debemos ser consejeros bíblicos. En el tiempo del periodo intertestamentario, podemos encontrar que también había consejeros, pero queremos pasar esto un poquito por alto. Pero dice la Escritura que en Israel había sacerdotes, había profetas y había sabios. Y este versículo de Jeremías, capítulo 18, versículo 18 y capítulo 49, versículo 7, lo podemos ver un poquitito más adelante en nuestro estudio o también en nuestro hogar, porque es un pasaje también muy interesante. Y llegamos, queridos hermanos, al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos cosas también muy interesantes. Porque en el Nuevo Testamento Dios aparece de nuevo como consejero. Vamos a estos dos pasajes. ¿Qué les parece? Vamos primero a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Pasaje hermosísimo. Dice así el versículo número 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Ya sabemos que nadie. ¿O quién fue su consejero? Este consejero no necesita el consejo de nadie. Dios, el eterno Dios, el Santísimo, el Altísimo, el Dios Todopoderoso, hermanos, no necesita el consejo de nadie porque Él es el consejero principal. Y aquí encontramos este pasaje en el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo tiene cosas que enseñarnos. Vamos a Isaías capítulo 40. Isaías 40. Y leemos el versículo número 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? La consejería como enseñanza. Esto es importante. Cada vez que enseñamos, estamos dando consejo. Cada vez que estamos predicando, estamos dando consejo. Cada vez que estamos comiendo y estamos comentando algo a nuestros hijos o a nuestra familia, estamos dando consejo. Siempre la consejería tiene que ver con eso. Pero a Dios no le podemos aconsejar. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? Hermanos, nadie. Dios es el consejero por excelencia. Encontramos al Señor Jesucristo también como nuestro consejero. ¿Recuerdan ustedes en Isaías donde dice admirable consejero? Admirable consejero. Está hablando del Señor Jesús y no está diciendo que es admirable como consejero, sino que es un consejero admirable. Es un consejero admirable. Es un consejero tan experto que cualquiera que escuchaba sus palabras podía emocionarse, podía compungirse, podía enojarse, podía reaccionar positivamente, porque su enseñanza era admirable. ¿Cómo nos gustaría tener este tipo de consejería o de consejeros? Que fuéramos realmente admirables en la enseñanza. No lo podremos lograr completamente porque el consejero admirable por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos da las bases y lo podemos hacer. Fíjense, queridos hermanos, que todos conocemos al Espíritu Santo. No como un fluido, no como un agua, no como un líquido, no como un aceite,
sino que podemos pensar en el Espíritu Santo como el consolador. Ustedes recuerdan que el Espíritu Santo es el consolador. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, capítulo 15 y 16 menciona precisamente que Él enviará al otro consolador. Otro consolador. Entonces, ¿quién es el otro? Si el otro consolador es el Espíritu Santo, ¿quién es el otro consolador? El otro consolador, hermanos, es realmente nuestro Señor Jesucristo. Sí, la palabra otro, en griego, en el Nuevo Testamento, significa uno de la misma especie. Entonces, cuando el Señor Jesucristo estaba por irse, tenía que dejar a otro consolador de la misma naturaleza que él. Es decir, a alguien que no se pareciera a él o que tratara de llenar su zapato, sino realmente alguien que ya fuera como él, y nadie más podía hacerlo sino el Espíritu Santo. Y entonces aquí tenemos dos cosas. El Padre es consejero, el Espíritu Santo es consejero y nuestro Señor Jesucristo es consejero. La palabra paraclesis o paracleto presenta una especie de relación sanadora del alma humana, ejercida por el Espíritu Santo, que Él es el paracleto. E inclusive tenemos varios himnos que hablan acerca del paracleto, el otro consolador. Hermanos, qué hermoso que nosotros tenemos un Dios trino y uno. Esto es hermoso. Esto es hermoso. El consejero por excelencia es nuestro Dios trino y uno. Por eso la consejería es importante, porque cuando estás aconsejando en nombre del Dios trino. Creo que esto nos ha de motivar para que el consejo que demos sea un consejo que venga en nombre del Padre, que venga en nombre del Hijo y que venga en nombre del Espíritu Santo. No puede ser de otra forma. Ya en el Nuevo Testamento, un poquito más avanzado, ya en el tiempo del libro de los Hechos, podemos encontrar consejeros como Pablo. Hermanos, qué consejos daba Pablo, qué buen consejero era. Tanto que en la forma de escribir siempre nos estaba aconsejando. Todo lo que presentó Pablo en sus cartas, todo lo que presentó Pedro en sus cartas, todo lo que presentó Juan en sus cartas, no son otra cosa más que consejos para nosotros, para aprender a vivir para la gloria de Dios. Entonces, Pablo, los apóstoles como líderes. Ya dijimos, Dios es el máximo consejero. Los líderes deben ser todos consejeros. Pero noten, por favor, en el Nuevo Testamento, los creyentes ya eran consejeros. Vamos a checar estos versículos que tenemos aquí. Cualquier miembro de la iglesia puede ser un consejero bíblico y cómo nos gustaría que esto pudiera suceder. Por favor, hermanos, vamos a buscar estos pasajes. Acompáñenme, por favor. Romanos capítulo 15. Dice el pasaje de una manera muy interesante. 15, versículo 14. 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ah, carambas, qué bonito está esto. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad.
llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué les parece esto, hermanos? Los mismos creyentes, no solamente los líderes, pastores, ancianos, diáconos, sino que toda la iglesia debe de ser consejero. Vamos a saltar tantito el pasaje de Hebreos, que lo veremos en un momentito más, pero vamos a Primero de Tesalonicenses, porque ahí tenemos varios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4:18. Dice así: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amonestar, sí. Alentar también. 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Síganle, hermanos, sigan aconsejando, no dejen de hacerlo. Ahora sí, Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, esto es importante, rapidito, estemos exhortándonos para que no caigamos en tentación. Si te estás dando cuenta que un hermano está siendo tentado o que está coqueteando con el pecado, sin ser groseros, podemos rescatarle, exhortándole y no esperando. Después dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Último pasaje, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí no dice que ve con el sacerdote, ve con tu hermano, platícale y dile, hermano, fíjate que tengo un problema muy fuerte, ayúdame por favor. Dice, confesaos confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No solamente la oración del pastor, sino la oración de todos los justos puede mucho. Hermanos, cualquier miembro de la iglesia debe de tomar un curso de consejería bíblica. Creo que esta parte, hasta donde nosotros vamos, podemos ver cosas que son importantes, que son básicas para caminar en la enseñanza. Después de la Biblia, después de que murió Juan, hubo un periodo que se llamó periodo patrístico, y ahí encontramos a Ignacio de Antioquía, encontramos a Martín de Tours, encontramos a Juan Crisóstomo, un hombre que lo conocemos como el Pico de Oro. Encontramos a hermanos como Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, y hermanos, los padres de la iglesia realmente eran los consejeros del pueblo. Y fueron conocidos como capellanes o como pastores. Incluso en esa época se decía que eran pastores como médicos del alma. Como médicos del alma. Entendido alma como persona, no como lo interior, como lo subjetivo, como lo abstracto. No, 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 no. Como esa cosita que está dentro de nosotros. No, no. Los capellanes o pastores como médicos de la persona.
el alma como traducido como persona. Entonces, durante todo el tiempo del año 100, 101 hasta el año 1517 hubo distintos hermanos, aunque el periodo patrístico fue solamente hasta el año 500 aproximadamente. Entonces, hermanos, los padres de la iglesia fueron consejeros, no solamente pastores, sino consejeros del pueblo. En el periodo de la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, Guillermo Farel, Juan Knox, Martín Bucero, también fueron consejeros, hermanos, solamente que estos no solamente fueron consejeros de personas, y qué bueno que de personas, también consejeros del gobierno. Ellos pusieron su consejo, Martín Lutero dio su consejo y lo rechazaron, por supuesto, pero dio el consejo y mucha gente creyó en Jesucristo. Juan Calvino dio el consejo y entonces el consejo llega hasta Ginebra y hermanos, los ginebrinos lo llaman para que la enseñanza de Juan Calvino venga desde el mismo gobierno. Farel, Juan Knox, Martín Bucero, todos ellos, hermanos, enseñando directamente al gobierno, llegando a las partes altas de influencia. Y damos gracias a Dios por eso. Y bueno, si nosotros pudiéramos hacerlo, sería sensacional. Después de la Reforma, en el tiempo cuando ya se dieron los 5 puntos calvinistas que ya hemos mencionado, apareció un grupo de cristianos que se llamaron los puritanos. Y ahí encontramos a Jacob Spener, a Richard Baxter, si ustedes pueden leer, hermanos, a Richard Baxter, a Jonathan Edwards, a John Owen, la verdad, como consejeros sería algo importantísimo, porque ellos realmente se consideraron o fueron considerados como la primera escuela protestante de consejería bíblica. Los puritanos enseñaron principios como la santificación, la confesión y la comunión. Y esto, hermanos, fue algo muy importante. Entonces los cristianos tomaron el estudio de las Escrituras y funcionaban como psicólogos de las personas. Solamente que ya un poco más adelante en el tiempo del modernismo, hermanos, ahí hay un problema muy grande, porque a la hora de que comienzan a establecer ya psicólogos como profesionistas de esta enseñanza, se toma un principio que es el principio modernista, donde el hombre es el que trata de entender al hombre, sin ocupar las Sagradas Escrituras, y entonces le da consejos a una persona, pero no desde el punto de partida de las Sagradas Escrituras. Y puede haber principios como la terapia, la catarsis, la empatía, pero desde el punto de vista modernista. Pero esto ocasiona un problema, porque se rompe el aspecto del sacerdocio universal, donde todos los creyentes somos sacerdotes de nuestra familia, donde todos somos pastores, donde todos somos consejeros. Y entonces se establece la psicología como una ciencia. No decimos que el todo de la psicología esté mal, pero está basada en muchos principios que nada tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Inclusive algunos psicólogos dicen, no, pues ¿cómo voy a aconsejar con la Biblia si ya tenemos principios diferentes, distintos, que no necesitamos de Dios para aconsejar? Hermanos, esto es muy peligroso. Yo creo que hay personas, que hay psicólogos cristianos que hacen un trabajo muy bueno. Y sí, tenemos que reconsiderar muchas cosas, pero tenemos que pensar perfectamente bien, porque Sigmund Freud, por ejemplo, después de la Revolución Francesa de 1789,
comienzan a darse las carreras, pero quitando a Dios del centro, y entonces ahora es el hombre aconsejando al hombre. Protágoras enseñó el hombre por el hombre. Se rompe el aspecto del sacerdocio universal, como dije hace un momento, pero, hermanos, se quita la responsabilidad del hombre. Al ser el hombre el resultado de la cultura y de la sociedad, entonces ya nadie tiene la culpa, nadie, o todos pueden tener la culpa, menos yo. Todos pueden tener la culpa, menos yo. Entonces el hombre echando las culpas para todas partes, pero él no se siente responsable. Incluso muchas de las técnicas que no son bíblicas para la consejería, hermanos, tienen ese sentido donde disculpan al hombre. Yo recuerdo una psicóloga que predicó un sermón, hermanos, muy bonito, la verdad, me gustó mucho cómo esa psicóloga cristiana estaba dando un estudio, no era predicación, era un estudio, pero muy interesante, pero vi algunas cosas que me llamaron la atención. Estaba hablando del hijo pródigo y decía, ese muchacho no era un muchacho malo, solamente que las circunstancias de su época lo habían atrapado, pero no, es un chico malo que se juntaba con personas, un chico bueno que se portaba con personas malas, que el entorno lo había absorbido, pero realmente él no es una persona mala. Hermanos, mucho de la consejería de esta época trata de decir que el hombre es inocente, que el hombre es bueno y que inminentemente el hombre es un ser especial. Y sí lo es siempre y cuando esté dirigido por Dios. Quiero ir, hermanos, de alguna forma a las conclusiones. Vamos a concluir esta parte, este recorrido histórico. Podemos sacarle mucho más provecho, pero por el espacio que tenemos tan corto, tenemos que ir concluyendo. Tenemos varios asuntos que resultan de lo que hemos estado comentando ahora. La consejería, entonces, debe estar centrada en Dios, en el Dios Trino. Eso creo que ya quedó muy claro. Que la consejería debe ser integral, donde se escucha, se entiende, se confronta y se enseña. La consejería bíblica es principalmente o inicialmente para todos los líderes. La consejería bíblica no es exclusiva para los líderes, incluye a todos los creyentes, y el consejero bíblico no debe frustrarse si no se escucha el consejo. Tenemos que aprender a dejar el resultado al Señor. Fíjense que cuando estábamos hablando en el tiempo de los reyes, había un personaje que era un consejero, y era un consejero muy bueno. Se consideraba que cada vez que abría su boca, es como si Dios estuviera hablando. Eso lo vimos hace un momentito. Hermanos, pero si leemos el contexto, nos damos cuenta que ese hombre se quitó la vida. ¿Sabe usted por qué se quitó la vida? Porque las personas a las que aconsejó en alguna ocasión no le hicieron caso y se frustró tanto que se fue a su casa, preparó a su familia, les dijo, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué, y el hombre se quitó la vida. ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante! No es un consejero, sí, no solamente que este consejero se confundió, pensó que él mismo era el que daba los consejos en nombre de Dios, pero como si él mismo también ya fuera Dios. Y cuando él vio que no le hicieron caso, hermanos, él tomó su vida en sus manos. Nosotros tenemos que aprender que el consejero bíblico no debe frustrarse si no escuchan el consejo, porque tenemos que aprender a dejar el resultado al Señor.
Y por último, todo consejo debe venir de las Sagradas Escrituras. Todos estos principios que estamos teniendo aquí, hermanos, estamos encontrando que son cosas importantes, que son cosas que necesitamos ir observando claramente porque las iremos retomando en los estudios que vienen, porque son cosas que nosotros tendremos que aprender y tenemos que usar para aconsejar a los demás. En este momento, queridos hermanos, dejamos nuestro estudio hasta aquí y si hay alguna pregunta o algún comentario, lo agradeceremos. Muchas gracias, Pastor Ismael. En realidad nos da muchas cosas hacia dónde platicar, hacia dónde comentar. Dado que estamos frente a un tiempo de crisis, inclusive este tiempo de pandemia nos ha guiado a la búsqueda de psicólogos, a la búsqueda de psiquiatras, a la búsqueda de pastores, a la búsqueda del hermano al que tengo más confianza, debido a que estamos en un tiempo de presión. Hay muchos aspectos que es necesario que nosotros podamos contar, comentar acerca de eso. Pero antes de esto, quisiera pedirle a cada uno de nosotros que pudiéramos buscar en las Sagradas Escrituras Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1. Porque al ponernos nosotros como consejeros, tenemos que entender lo que dice este pasaje, dice este texto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Este texto nos da un asunto muy práctico. Un asunto muy práctico. Y en primer lugar es el hecho de que tenemos que sobrellevar los unos las cargas de otros. Estar al tanto de nuestros hermanos. Y se nos ha dicho que todo hombre tiene una tarea pastoral. Cuando uno de los hermanos nos preguntaba, pastor, ¿este curso es exclusivo para pastores? La respuesta inmediata fue, no es exclusivamente para pastores, sino para todas aquellas personas que estén dispuestas a pastorear, porque ustedes están entrando a un curso pastoral, a un curso de pastoreo de mi hermano que está en medio de una crisis, mi hermano que está en medio de una enfermedad, mi hermano que está en medio de un pecado, mi hermano que está en medio de un problema existencial, mi hermano que está pasando problemas en su matrimonio, con sus hijos. Entonces, tenemos que entender esa parte. Más allá de aconsejar, como se dijo en un principio, la tarea de la consejería bíblica no es solamente dar una frase y ya, sino es dar un pastoreo a la vida del hermano. Hay cosas que tenemos que ir comentando, ir sacando dentro de nuestra primer clase, y quisiera escuchar a algunos de nuestros hermanos para que iniciemos este tiempo de diálogo. Quisiera pedirle, por favor, a nuestra hermana Magbis. Ella es psicóloga de profesión y que nos pudiera comentar. Ella también ha trabajado en esta área, por eso quisiéramos pedirle que nos pudiera comentar cuál ha sido su experiencia
frente a la consejería en cuanto al aspecto de su trabajo y la diferencia en la consejería en el aspecto bíblico. Una cosa es que te pidan consejería en tu trabajo y otra cosa es que te pida consejo un hermano de la sociedad. ¿Qué nos podrías comentar, hermana Magbis? Y bienvenida al curso. Hola, buenas noches. Gracias, Ismael. Gracias, pastores, por la invitación. Es un gusto poder escucharles nuevamente y seguir aprendiendo de la palabra. No nos cansamos de aprender y gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando. Acerca de la consejería, bueno, en cuanto a mi trabajo, siempre nos llegan más los padres de familia, no saben qué hacer con los adolescentes, ¿no? O que tienen problemas en casita, familias disfuncionales. Entonces, cuando empezamos a dar la orientación, justamente es buscando la problemática, ¿no? ¿Qué es lo que está causando? Pero en mi persona he tratado siempre o dijeran por allí, cuando siento ya estoy hablando con palabras, con términos bíblicos, ya que al final a veces de una plática, de una charla, de una orientación con los padres de familia o de una exposición con ellos, siempre me dicen, maestra, ¿usted es cristiana? ¿Usted es de la religión? Maestra, o ¿por qué mencionó esto? No me quedó claro. Y gracias a Dios que hemos tenido que prepararnos y por la ayuda de mi papá, ir preparándonos en diferentes temas, ¿no? Y no es tan complicado cuando la persona llega así con un problema ya haciendo catarsis, ¿no? La palabra que mencionaban por allí. Cuando ya llega desesperado y sin saber qué hacer. La palabra que nosotros pues damos primero es de bajar la ansiedad y luego dar la orientación, de buscar pasos, buscar salidas, de ir viendo juntos qué poder hacer, ¿no? Nosotros tratamos de no poner la solución, no decir esto le toca hacer, sino que la persona pudiera irse dando cuenta del panorama y luego ir reorientando una salida con ellos. Siempre me ha gustado orar en mis pláticas. Cuando se da la oportunidad con alguna persona, lo he hecho. En mi trabajo nunca me han llamado la atención y agradezco a Dios por eso, que cuando se me da la oportunidad lo hago. Y tener charlas después de la escuela, que también se me ha dado mucha apertura, y desde allí ya podemos hablar más abiertamente con una palabra dirigida desde las escrituras, ¿no? Y en cuanto a la iglesia, con los hermanos, los jóvenes, pues es más en confianza, ¿no? Hablas más directamente, allí sabes desde dónde vienen las faltas, sabes la causa, cuál es el pecado, el alejarse de Dios, el dejar de orar, el dejar de estudiar, de allí viene el desánimo, el dolor de las malas ideas, ¿no? Entonces es un poquito más fácil porque ya sabes de parte de la Biblia, sabes acerca de lo que Dios ha ido también transformando en mi vida y en la vida de grandes personas. Entonces es un poquito más fácil con los hermanos de la fe. Es más abierto el llamado o la orientación o la atención que se les da. Muchas gracias, Magbis, porque es una realidad, es una situación clara. El hecho de estar en el trabajo es una cosa desde una perspectiva,
Pero en base a esa situación, el comentario que hizo nuestra hermana, quisiera preguntarle al pastor Ismael, ¿cuál es la diferencia entre consejería bíblica y consejería social? ¿Cuál sería la diferencia entre la consejería bíblica y la consejería social? Porque entendemos que es necesario el consejo, pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Quién nos podría responder? Tu micrófono, sí. Ujú. Ya está, ya está. Ya. Qué bueno que me preguntan cuál ha sido mi experiencia sobre esto. Hace muchos años, aquí en la Ciudad de México, me tocó atender a un hermano que tenía problemas de ansiedad y era una situación muy difícil, inclusive casi él por 10 años estuvo como dormido o estuvo dormido. Eh, Cuando él despertó de ese sueño por un problema de ansiedad, siempre andaba alterado, no podía caminar a ciertas calles, después de cierta cantidad de pasos, se ponía mal. Entonces, él llegó conmigo, pero llegó después de haber ido cerca de ahí, de donde nosotros vivíamos y que estaba la iglesia, estaba un hospital y había una psicóloga. Entonces, la psicóloga comenzó a tratarle, pero como él ya era un hombre como de 40 años, ella pensaba que, bueno, y en ese momento, estamos hablando de hace casi 30 años, no se hablaba mucho del asunto de la cuestión homosexual tanto como ahora, pero ella pensaba que este hombre lo que tenía o que lo que le podía ayudar a su problema de ansiedad era que tuviera una novia o que tuviera alguien con quien pudiera platicar. Inclusive la doctora, la psicóloga, ahí en el mismo consultorio en una ocasión le dijo, mire, yo creo que yo le puedo ayudar. Y le dijo, acérquese un poco más. Le dijo, ¿qué le parece cómo soy yo físicamente? Yo creo que buscando ver si si a él le gustaban o no las mujeres. Y entonces le dijo, bueno, pues es usted muy guapa y todo eso. Dice, oye, ¿y por qué no me tocas? Y bueno, aquí él comenzó a acercarse y la tocó un poquito, pero ya por ese momento ella dio por terminada la sesión y lo citó para otra ocasión. Y en esa otra ocasión ya fue un poquito más directo, le dijo, mira, la vez pasada nos quedamos en esta parte, pero ahora a mí me gustaría que tú fueras un poco más abierto y me acariciaras lo que tú quisieras. Y bueno, ella misma se desabotonó su blusa y él comenzó a acercarse, pero cuando él ya quería hacer alguna cosa más grande, ella dio por terminada la sesión. Luego, en la tercera sesión, él llega él y ya se encuentra la psicóloga, pero se encuentra con su novio, que también es psicólogo, y entonces lo llaman y comienzan ahí a darle la consulta juntos, pero él ya iba con un pensamiento diferente. Entonces, hermanos, quiero decirles que tal vez esto no pase siempre, pero mi experiencia es, en relación a esto, es que la consejería bíblica siempre nos va a permitir tener los frenos necesarios y siempre nos va a llevar con el pensamiento de lo que Dios está esperando de cada persona. Siempre en consejería, si algo está mal, hermanos, tiene un origen y ese origen es el pecado, es la rebeldía, es el egoísmo, son los caprichos, son los berrinches, son los insultos. Es decir, el pecado mismo es el origen de todas las desavenencias que hay. Mientras que en la consejería social, entonces, no existe propiamente el pecado. Pueden ser errores,
pero no se llamarían pecados. Entonces, nunca, en la consejería social, nunca entonces se va a llegar claramente al principio originador del problema, que se llama pecado. Propiamente, esa sería mi explicación. Ok, porque entonces aquí hay una diferencia clara, ¿no? Se nos mencionaba durante la conferencia que el humanismo plantea que los problemas del hombre no son causados o no tienen su raíz en el hombre, sino en el ambiente, en la sociedad, en la cultura, en su familia, en la relación con sus padres, en la relación con su pareja, en su sexualidad en la infancia. Y en realidad nosotros encontramos en algunas perspectivas que vamos a analizar también en el curso, que no se presenta al hombre como culpable. A diferencia de la consejería bíblica, como usted decía, pastor, es el principal responsable o el único responsable de los problemas del hombre es el mismo. Entonces, ahí hay una diferencia clara. Ahora, tenemos que ver en cierto sentido que nosotros cuando tenemos la tarea de aconsejar, no solamente vamos a aconsejar a personas cristianas o a personas de la iglesia o a personas con conocimiento bíblico, sino que también tendríamos que aconsejar a personas que no están, como decía nuestra hermana Macvis, adentradas a la religión. ¿En qué medida, Pastor Ismael, podemos abordar ese asunto? ¿O cuál sería nuestra tarea con las personas que no conocen a Dios? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, algo que comentó nuestra hermana Magvis, que realmente es algo evidente, que es algo muy claro, es que es mucho más fácil aconsejar a un creyente que a un no creyente. A un creyente, si no quiere hacer caso, si está obcecado, sencillamente no va a hacer caso. Pero es más fácil porque podemos acercarnos y decirle dónde está el origen, después de escucharle, después de ver cuál es la situación que se está dando, qué es lo que llevó a esto, cuáles han sido sus actitudes. Eso es muy fácil con un creyente. Con un no creyente cuesta un poquito de trabajo en el sentido de que ellos no entienden que el origen es el pecado. Lo que sí necesitamos ver es cuál es qué fue, pero lo que nosotros sí podemos hacer es que a la hora de estarle escuchando, a la hora de estar platicando con esta persona y estar viendo cuáles son los detalles que le están llevando a una separación, que le están llevando a un divorcio, que le están llevando a un arrebato, o a una decisión pronta, porque en algunas ocasiones son decisiones muy prontas. Aquí lo que se hace con las personas no creyentes es tratar primero de tranquilizar la situación. A ver, vamos a esperar, vamos a cuál es la situación, cuál es el problema, qué lo originó, hasta llevarle a entender que el problema fue su arrebato, fue su coraje. A lo mejor no se le llama pecado en ese momento, pero es pecado. Porque a lo mejor no va a entender el asunto del pecado, pero lo vamos llevando hasta que ya tengamos la confianza completa de poderle decir al pecado, pecado, pero en ese momento le estamos diciendo que sí es responsable por causa de sus actitudes pecaminosas, y todo lo que lastima a otro es pecado. Si estamos hablando de una pareja, y dice un hombre, es que mi esposa ya no me quiere y que no sé qué, y ya se quiere separar de la mujer. Bueno, ¿qué es lo que llevó ahí? Normalmente nadie dice la verdad. Yo creo que aquí nuestra hermana Magvis va a estar de acuerdo conmigo, que cuando alguien llega a ser aconsejado, dicen una partecita de la verdad, pero no toda la verdad.
Entonces lo que hay que hacer es primero escuchar a esta persona, luego si es posible, escuchar a la otra persona. Pero si es solamente una la que viene y no es posible acercarnos a la otra, entonces nosotros tenemos que hurgarle de tal manera para encontrar cuál es la ley de Dios rota. Escúchame bien, la ley de Dios rota, fracturada, violentada. Y cuando esa ley de Dios está rota, llámese creyente o no creyente, va a traer consecuencias negativas. Gracias. Y es que tenemos que llegar a un punto clave que de todo esto es, todos estamos sujetos a la ley de Dios. Seamos creyentes o no creyentes, estamos sujetos a la ley de Dios. Por lo cual, la raíz de todo problema es el pecado. Sea creyente o no creyente, la raíz de su problema es el pecado. Y el responsable primario es el pecador. Entonces, tenemos que ver esta parte, sea la persona creyente o no creyente, entienda o no entienda su pecado. Bueno, la palabra nos guía a que veamos que el pecado en el corazón del hombre es tan grande que lo guía a toda maldad. Y vemos Génesis capítulo 6, capítulo 5 y capítulo 6, que nos dicen que el pecado en el corazón del hombre era tan grande que el corazón del hombre iba continuamente al mal. Entonces, de aquí tenemos que partir todos. Para aconsejar, debemos entender el pecado. El pecado en el corazón del hombre. El pecado que origina los problemas y el pecado que nos hace desviarnos de la ley de Dios. Yo creo que hay muchas cosas que podemos comentar. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos añadir a esta clase. Pero también hay algunas cosas que hemos de resolver por medio de las tareas y les enviaremos en estos días, primeramente Dios, este domingo, les enviaremos un cuestionario basado en un libro que les hemos de compartir también sobre consejería bíblica. Este libro será enviado al grupo de WhatsApp. Les invitamos, hermanos, todos los que reciban ya este libro, que nos puedan ayudar compartiendo la tarea. Entonces, quiero invitarles, hermanos, a orar para dar conclusión a nuestra clase. Y recordarles también cuál es la mecánica de nuestra clase, que es un tiempo de conferencia, posteriormente preguntas y respuestas, y después pues ya el trabajo en su hogar, que es por medio de las tareas. Quiero invitarles a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das para conocer, para adquirir conocimiento, pero Señor, para escuchar tu consejo. Y para ser consejeros, primero debemos ser aconsejados por ti. Tenemos que entender nuestras condiciones de pecado, nuestra maldad, y que como personas caídas tenemos muchos problemas, los cuales nuestro corazón se multiplica a causa de nuestra gran maldad. Pero te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos permita entender tu verdad y así caminar en ti. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes a la santidad, que tú nos guíes a la comprensión de tu gracia y que tú nos guíes, Señor, a disfrutar de tu maravilloso perdón. Te rogamos tu ayuda, te rogamos que nos dé sabiduría para trabajar en este curso. En nombre de Cristo Jesús. Amén.